Caetano despertó en una cama de hospital sin saber quién era. El accidente había borrado parte de su memoria, pero no esa sensación extraña de que algo importante se había quedado atrás. Cuando abrió los ojos, vio el rostro de una médica que lo observaba con una mezcla de profesionalismo y dolor silencioso. Él no la reconocía, pero su corazón, sí. Y lo peor, ella era la única persona en el mundo capaz de salvarlo. Pero, ¿acaso merecía ser salvado por alguien a quien alguna vez él destruyó? Si esta historia te está llegando al corazón, deja tu like para que más personas puedan encontrarla. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando este mensaje? Tu apoyo es lo que mantiene estas historias vivas y las hace llegar a quienes necesitan escucharlas. El dolor llegó antes que la conciencia. Caetano sintió el cuerpo pesado, como si cada músculo hubiera sido aplastado y rearmado de forma equivocada. Había un zumbido constante en los oídos, voces distantes, el pitido rítmico de un monitor cardíaco. Intentó abrir los ojos, pero la luz era demasiado agresiva. Todo ardía, la cabeza, el pecho, la garganta seca. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Fragmentos de imágenes atravesaron su mente como pedazos de vidrio. Una carretera mojada, faros demasiado cerca, el sonido de frenos, el impacto. Después, nada. Solo oscuridad. Intentó moverse, pero el cuerpo no obedecía. Sintió el pánico subiendo por la garganta, apretándole el pecho. Respiró hondo, o lo intentó, y fue entonces cuando se dio cuenta de que había algo atrapado en su boca. Un tubo. Estaba intubado. Tranquilo, doctor. Está a salvo. La voz era femenina, firme, pero había algo en ella que lo calmó instantáneamente. Forzó los ojos a abrirse de nuevo, ahora con más determinación. La luz todavía molestaba, pero poco a poco las formas empezaron a tomar contorno. Y entonces la vio. Una mujer de bata blanca, cabello recogido en un moño bajo, ojos castaños profundos que lo observaban con una intensidad que no supo descifrar. Había algo en esa mirada. Una mezcla extraña de cuidado y distancia, de preocupación y frialdad controlada. Ella se acercó, revisó los monitores al lado de la cama, anotó algo en la carpeta. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, pero Caetano notó una leve vacilación cuando finalmente volvió a mirarlo. «Sufriste un accidente grave», dijo, sin desviar los ojos. «Traumatismo craneal, algunas fracturas, hemorragia interna. Logramos estabilizarte, pero vas a necesitar tiempo para recuperarte completamente». Caetano quiso preguntar dónde estaba, qué había pasado, quién era ella, pero el tubo en la garganta le impedía hablar. Levantó la mano con esfuerzo, intentando gesticular, y ella entendió. «Todavía no podemos quitar el tubo. Tu cuerpo necesita fortalecerse antes, pero estás en buenas manos». No sabía por qué, pero le creyó. Había algo en esa mujer que lo hacía sentir seguro, incluso sin saber quién era. Y al mismo tiempo había una inquietud extraña, como si una parte de él, una parte a la que no podía acceder, la conociera. «Me llamo Manuela», continuó ella con la voz un poco más suave ahora. «Soy médica infectóloga. Estás bajo mi cuidado. Manuela». El nombre resonó dentro de él como una campana distante, pero no pudo asociarlo a nada concreto. Solo una sensación. Un vacío. Una ausencia que no sabía nombrar. Ella desvió la mirada, como si hubiera dicho algo que no debía. Se dio la vuelta para salir, pero antes de cruzar la puerta se detuvo. Se quedó ahí parada unos segundos, de espaldas a él, los hombros tensos. «Descansa», dijo sin voltearse. «Vas a necesitar todas las fuerzas que tengas». Y se fue. Caetano se quedó solo, con el sonido del monitor cardíaco y la sensación incómoda de que algo muy importante acababa de escaparse entre sus dedos. En los días siguientes, Caetano fue saliendo lentamente de la neblina. Le quitaron el tubo. Pudo hablar de nuevo, tomar agua, mover los brazos.
pero la memoria seguía fragmentada. Recordaba cosas al azar. El nombre de la facultad de medicina, la especialización en cirugía general, el programa de residencia en el extranjero. Recordaba rostros, colegas, guardias interminables, pero había huecos, lagunas enormes que no lograba llenar, y cada vez que intentaba forzar la memoria, el dolor de cabeza volvía con todo, como si el cerebro estuviera defendiéndose de algo que no quería recordar. Manuela seguía visitándolo todos los días, siempre profesional, siempre contenida. Revisaba los exámenes, ajustaba la medicación, respondía sus preguntas con precisión técnica. Pero Caetano lo notaba. Notaba la forma en que ella evitaba mirarlo directamente a los ojos por mucho tiempo. Notaba cómo nunca se quedaba más de lo necesario. Notaba la manera en que sus manos temblaban levemente al tocarlo, aunque fuera solo para revisar el pulso. Había una historia ahí. Estaba seguro. Doctora Manuela, la llamó un día cuando estaba a punto de salir de la habitación. Ella se detuvo pero no se dio la vuelta. ¿Nosotros? ¿Ya nos conocíamos de antes? El silencio que siguió fue demasiado largo para ser casual. Cuando finalmente se volteó, había algo diferente en su rostro. No era rabia, no era tristeza. Era algo peor. Resignación. No, respondió, y la voz salió demasiado firme, demasiado rápida. Estás confundiendo las cosas. Es común después de traumatismos craneales. Y salió antes de que él pudiera preguntar algo más. Pero Caetano lo sabía. Ella estaba mintiendo. Esa noche, solo en la habitación, intentó ordenar los pensamientos. Había algo entre ellos, algo que no lograba recordar, pero que su cuerpo reconocía. Cada vez que ella entraba en la habitación el corazón se le aceleraba. No de miedo, no de ansiedad médica. Era otra cosa. La observaba mientras trabajaba, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo apartaba un mechón de cabello del rostro con el dorso de la mano, cómo suspiraba bajito cuando creía que nadie estaba prestando atención, y sentía algo que no lograba nombrar. No era gratitud, no era solo admiración profesional, era algo más profundo, más antiguo, como si, en algún lugar dentro de él, una parte olvidada estuviera gritando, «¿La conoces? Siempre la has conocido. ¿Pero cómo?» Cerró los ojos e intentó recordar. Forzó la mente a retroceder, a buscar, a encontrar. Y fue entonces cuando vio un destello. Un pasillo de hospital. Una mujer de espaldas, llorando. Él alejándose. La imagen desapareció tan rápido como vino, dejando solo una sensación horrible en el pecho. Algo entre culpa y arrepentimiento. Caetano abrió los ojos, el corazón disparado. ¿Qué era eso? ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué en el fondo sentía que ya sabía la respuesta? Manuela sabía que estaba cometiendo un error. Desde el momento en que vio su nombre en la ficha de ingreso, debería haberle pedido a otro médico que asumiera el caso. Debería haber alegado conflicto de intereses, historial personal, cualquier cosa que la librara de esa situación. Pero no lo hizo. Porque en el fondo, una parte de ella, la parte que nunca logró superar completamente lo que pasó, necesitaba estar ahí. Necesitaba verlo vulnerable, dependiente, humano, tan diferente del hombre que la dejó sin mirar atrás. Entró en la sala de descanso médico y se dejó caer en la silla, exhausta. No por la carga de trabajo, estaba acostumbrada a guardias de 36 horas seguidas. Era otra cosa. Un cansancio que venía de adentro, de tener que mantener la máscara de profesionalismo mientras cada célula del cuerpo gritaba. Pesado, la voz de Beatriz, su colega y mejor amiga, llegó desde el otro lado de la sala. Manuela apenas asintió con la cabeza, sin fuerzas para elaborar. Beatriz se acercó, 2 tazas de café en las manos, y le extendió una. «Es él, ¿verdad?» Manuela tomó el café y bebió un sorbo largo antes de responder. «No sé de qué hablas». «Manuela, te conozco hace 10 años. Sé cuando estás fingiendo que estás bien». Silencio. «No se acuerda de mí, Vía». Las palabras salieron bajas.
casi un susurro, como si decirlo en voz alta lo hiciera todo más real, más doloroso. Beatriz jaló una silla y se sentó a su lado. ¿El traumatismo craneal? Amnesia parcial. Recuerda cosas generales de la carrera, datos, pero lo personal está todo fragmentado, incluida tú. Manuela asintió. Me preguntó si ya nos habíamos conocido antes. Le dije que no. Manu, ya sé, interrumpió, la voz saliendo más alta de lo que pretendía. Respiró hondo, intentando recomponerse. Ya sé que estuvo mal. ¿Pero qué le iba a decir? Ah, sí, Caetano. Salimos durante 2 años en la residencia. Prometiste que ibas a esperar, que volverías. Y después me mandaste un mensaje diciendo que habías conocido a otra persona y que ya no podías. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera impedirlo. Beatriz le sostuvo la mano. No tienes obligación de pasar por esto. Pide que transfieran el caso. No puedo. Claro que puedes. No, Vía. No puedo. Tiene una infección rara post-trauma. Los exámenes lo confirmaron ayer. Es una cepa resistente de Acinetobacter baumannii, combinada con posibles complicaciones fúngicas. Si no se trata correctamente, puede desarrollar sepsis, meningitis o... Se detuvo, incapaz de completar la frase. Beatriz le apretó la mano con más fuerza. O puede morir. Manuela cerró los ojos. Soy la única infectóloga de este hospital con experiencia en casos así. Si me salgo, queda en manos de alguien menos preparado. Y no puedo... La voz le falló. No puedo hacerle eso. No otra vez. ¿Todavía lo amas? No era una pregunta. Manuela no respondió. No hacía falta. Esa tarde, volvió a la habitación de Caetano para hablar sobre los nuevos resultados. Estaba despierto, sentado en la cama, mirando por la ventana. Cuando ella entró, se volteó con una sonrisa que la tomó desprevenida. No era la sonrisa confiada y seductora que recordaba de la época de la residencia. Era algo más suave, más genuino. Doctora Manuela, dijo, y había algo cariñoso en la manera como pronunció su nombre. Ella se obligó a mantener la compostura. Buenas tardes, Caetano. Vine a hablar sobre los exámenes. Él señaló la silla al lado de la cama, invitándola a sentarse. Ella vaciló, pero terminó aceptando. Mantener distancia solo volvería todo más extraño. Puedes llamarme solo Caetano, dijo. Ya que vas a estar cuidándome, creo que no hace falta tanta formalidad. Prefiero mantener clara la relación médico-paciente, respondió, abriendo la carpeta con los resultados. Entiendo, dijo, pero el tono era de quien no se había convencido. Manuela respiró hondo. Los exámenes mostraron que contraíste una infección bacteriana rara. Probablemente entró en tu organismo en el momento del accidente, a través de las heridas expuestas. Es una bacteria multiresistente, lo que significa que la mayoría de los antibióticos comunes no funcionan. Vio la preocupación instalarse en su rostro. ¿Es grave? Puede serlo, si no lo tratamos adecuadamente. Pero tengo experiencia con este tipo de infección. Vamos a iniciar un protocolo específico hoy mismo. Él la estudió por un momento largo, y Manuela sintió el peso de esa mirada. Pareces muy joven para tener tanta experiencia. Casi sonrió. No tenía idea. Hice la residencia en enfermedades infecciosas en Johns Hopkins. Después trabajé 2 años en África, tratando casos complejos de infecciones tropicales y bacterianas resistentes. África, repitió, como si estuviera intentando procesar la información. Debe haber sido intenso. Lo fue. Lo que no dijo, que se fue a África porque necesitaba salir del país, alejarse de todo lo que la hacía acordarse de él, que se sumergió en el trabajo hasta casi perderse, que salvó cientos de vidas mientras intentaba remendar la suya. Eres increíble, dijo de repente, y había tanta sinceridad en la voz que Manuela sintió el pecho apretarse. Ella desvió la mirada. Solo estoy haciendo mi trabajo. No, insistió. Es más que eso. Puedo sentirlo. Tú... Se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Te importa de verdad. No es solo protocolo médico.
Se nota. Manuela cerró la carpeta con más fuerza de la que pretendía. Tengo que irme. Voy a preparar la medicación. Se levantó demasiado rápido, casi tropezando con su propia pierna. Espera. La voz de él la detuvo antes de que llegara a la puerta. Se detuvo, pero no se volteó. Sé que dijiste que no nos conocíamos de antes, pero no puedo dejar de sentir que hay algo. Cada vez que entras aquí es como si... no sé explicarlo. Es como si una parte de mí te reconociera. El silencio que se instaló era denso, cargado de todo lo que no podía decirse. Manuela cerró los ojos, luchando contra las ganas de darse la vuelta, de contarlo todo, de gritar que sí, se conocían, que ella fue la persona más importante de su vida antes de que él decidiera que no lo era. Pero no hizo nada de eso. Es común que los pacientes desarrollen apego emocional por sus médicos durante internaciones largas, dijo, y la frialdad clínica en su propia voz la sorprendió. Es parte del proceso. Va a pasar. Y salió antes de que él pudiera ver las lágrimas. Los días siguientes transformaron la habitación del hospital en un campo de batalla silencioso. Caetano comenzó el tratamiento con el cóctel de antibióticos que Manuela había prescrito, medicaciones fuertes, con nombres que apenas podía pronunciar, administradas por vía intravenosa en horarios rigurosamente controlados. Ella misma venía a aplicar algunas dosis, revisar reacciones, ajustar dosificaciones. Y con cada visita, la tensión entre ellos crecía. No era incomodidad. No era solo la formalidad médica. Era otra cosa. Algo que pulsaba en el aire siempre que estaban en el mismo ambiente, como electricidad estática a punto de descargarse. Caetano lo notaba todo. La forma en que ella evitaba tocarlo más de lo necesario, pero cuando lo hacía, sus dedos se demoraban un segundo más de lo debido. La manera en que desviaba la mirada siempre que él intentaba sostener el contacto visual. Pero él la pillaba observándolo cuando creía que estaba distraído. La respiración que fallaba levemente cuando él decía su nombre. Manuela. Empezó a pronunciar el nombre con frecuencia, solo para ver la reacción. Y siempre había una, sutil, pero clara, un pequeño temblor en los hombros, una pausa casi imperceptible antes de responder, un cambio en el tono de voz. Ella estaba luchando contra algo, y él también, porque cuanto más tiempo pasaba bajo su cuidado, más se sentía atraído. No era solo gratitud, no era la vulnerabilidad de la situación. Era algo más profundo, más antiguo, como si el cuerpo recordara cosas que la mente aún no lograba acceder. Se descubrió esperando sus visitas. Prestaba atención a pequeños detalles, el perfume suave que usaba, la forma en que se recogía el cabello diferente cada día, la arruga de preocupación que aparecía entre las cejas cuando analizaba los resultados de los exámenes. Y empezó a notar que ella también esperaba, porque incluso cuando no era necesario, aparecía. Revisaba cosas que enfermería podría revisar. Se quedaba más tiempo del necesario. Inventaba excusas para volver. Estaban bailando una danza peligrosa, y ambos lo sabían. En la segunda semana de tratamiento, las cosas cambiaron. Caetano despertó en medio de la noche con fiebre alta. El cuerpo temblaba incontrolablemente. Sudor frío le corría por el rostro, y el dolor de cabeza era tan intenso que apenas podía abrir los ojos. Apretó el botón de llamada de enfermería, pero quien entró corriendo a la habitación minutos después fue Manuela. Estaba de guardia, pero no era responsable de él en ese horario. Aún así, vino. Caetano. La voz de ella salió urgente mientras se acercaba, ya revisando el monitor, palpando su frente. ¿Qué temperatura estás sintiendo? Él intentó responder, pero los dientes le castañaban tanto que apenas podía formar palabras. Mucho frío. Manuela miró el monitor y él vio la preocupación instalarse en su rostro. Se volteó hacia la enfermera que había llegado justo detrás. 40 grados. La infección está resistiendo el protocolo actual. Prepara un antipirético ahora y tráeme los últimos resultados de hemograma. La enfermera salió corriendo. Manuela volvió su atención hacia él.
Y por primera vez desde que despertara en ese hospital, Caetano vio el miedo en sus ojos. Miedo real. Mírame, dijo, sosteniendo su rostro con ambas manos. El toque era firme, pero tenía algo más allá de técnica médica. Tenía desesperación contenida. Vas a estar bien, ¿entiendes? No voy a dejar que te pase nada. Él quiso decir algo, pero la conciencia se le estaba escapando. Los párpados pesaban. La voz de ella se volvía más distante. Caetano, quédate conmigo, no cierres los ojos. Pero los cerró. Cuando despertó de nuevo, la luz del día entraba por la ventana y Manuela estaba sentada en la silla al lado de la cama, la cabeza apoyada en el borde del colchón, durmiendo. Estaba con la bata arrugada, el cabello suelto cayendo sobre el rostro, un brazo extendido como si hubiera estado sosteniéndole la mano. Caetano se quedó ahí, solo observando. Había algo profundamente íntimo en esa escena, algo que iba más allá de cualquier protocolo médico. Ella se había quedado toda la noche, no porque estuviera obligada, sino porque quiso. Movió la mano despacio hasta tocar levemente sus dedos. Y fue como si una corriente eléctrica pasara entre ellos, porque ella despertó inmediatamente, los ojos abiertos de par en par, el cuerpo tenso. Por un segundo, apenas un segundo, no disimuló. No se puso la máscara. Y lo que Caetano vio ahí fue tan intenso que le quitó el aliento. Alivio. Miedo. Amor. Amor. Pero entonces parpadeó, y la máscara volvió. Se alejó, se arregló el cabello, se enderezó la bata. ¿Cómo te sientes? La voz salió demasiado profesional para ser verdadera. Mejor, dijo, sin quitarle los ojos de encima. Te quedaste aquí toda la noche. Necesitaba monitorear tu respuesta al nuevo protocolo. Manuela, la fiebre bajó a las 4 de la mañana. Continuó, ignorando la interrupción, abriendo la carpeta de exámenes como un escudo entre ellos. Pero vamos a necesitar intensificar el tratamiento. La bacteria está más resistente de lo que esperaba. ¿Por qué estás haciendo esto? Dejó de hojear los papeles. ¿Haciendo qué? Cuidándome así. Yendo más allá. Lo veo, ¿sabes? Veo cómo te pones, cómo te preocupas de una manera que va más allá de lo médico. ¿Por qué? El silencio se alargó. Manuela cerró la carpeta lentamente, como si necesitara tiempo para elegir las palabras. Porque soy una buena médica, dijo finalmente. Y porque ningún paciente mío va a morir si puedo evitarlo. ¿Es solo eso? Entonces lo miró a los ojos. Y había tanto en esa mirada que Caetano sintió el pecho apretarse. ¿Necesita ser más que eso? Salió antes de que él pudiera responder. Pero Caetano lo sabía. Sabía que había mucho más. Sabía que esa mujer cargaba una historia que los involucraba a los dos. Sabía que cada gesto suyo, cada palabra cuidadosamente elegida, cada máscara que se ponía, era para protegerse de algo. Y necesitaba descubrir de qué. En las semanas siguientes, el tratamiento se intensificó. Manuela implementó un protocolo experimental, una combinación de antibióticos que había usado solo una vez, en un caso en África. Era arriesgado. Los efectos secundarios podían ser severos, pero era la única oportunidad. Y funcionó. Lentamente, los marcadores de infección empezaron a bajar. La fiebre cedió. El cuerpo de Caetano comenzó a responder. Ganaba fuerza cada día, lograba levantarse, caminar algunos pasos por la habitación. Y durante todo ese tiempo, Manuela estuvo ahí. No solo como médica. Empezó a quedarse más tiempo, a conversar más allá de los asuntos clínicos. Hablaba sobre medicina, sobre casos interesantes, sobre la experiencia en África. Él hablaba sobre cirugía, sobre los años en el extranjero, sobre pacientes que marcaron la carrera. Se conectaban. Reían juntos de historias absurdas de guardia. Discutían enfoques médicos con pasión genuina. Compartían el cansancio, las dudas, el peso de decisiones difíciles. Y en algún momento, sin que ninguno de los dos se diera cuenta exactamente cuándo, la barrera entre ellos empezó a agrietarse. Caetano se descubrió esperando no solo las visitas médicas, sino a ella, a la persona,
a la sonrisa rara que dejaba escapar, a la manera en que se mordía el labio cuando estaba pensando, a la inteligencia afilada, a la compasión que intentaba esconder, pero que desbordaba en cada gesto. Y Manuela, por más que luchara, empezó a ceder. Empezó a permitir que sus dedos se demoraran más cuando revisaba el pulso de él, a sostener la mirada por más tiempo, a sonreír de verdad, no solo por educación, a ser ella misma, no solo la médica. Y en una noche lluviosa, cuando apareció fuera de horario solo para ver cómo estaba, cuando se sentó al lado de la cama y se quedaron conversando por horas sobre nada y todo, cuando ella rió de una broma tonta que él hizo y él vio sus ojos brillar, Caetano lo supo. Se estaba enamorando de ella, de nuevo. Solo que esta vez no tenía idea de lo que había perdido la primera. La memoria volvió en fragmentos. Primero fueron los sueños. Caetano despertaba en medio de la noche con imágenes vívidas que desaparecían en cuanto abría los ojos, dejando solo sensaciones. Un apretón en el pecho, un sabor amargo en la boca, unas ganas inexplicables de pedir perdón por algo que no lograba recordar. En los sueños, siempre había una mujer. A veces estaba riendo, la cabeza echada hacia atrás, los ojos brillando de felicidad genuina. Otras veces estaba seria, concentrada en algo, el ceño fruncido de una manera que reconocía pero no sabía de dónde. Y en las peores noches, lloraba, un llanto silencioso, devastador, mientras se alejaba de él por un pasillo que nunca terminaba. Despertaba de esos con el corazón acelerado y el nombre de ella en la punta de la lengua. Manuela. Siempre era Manuela. El primer recuerdo real llegó durante una sesión de fisioterapia. Caetano estaba caminando apoyado en las barras paralelas, concentrado en poner un pie delante del otro, cuando escuchó una risa viniendo del pasillo. Una risa femenina, ligera, espontánea. Y algo dentro de él se rompió. Destello. Una sala de estudio en la biblioteca de la facultad. Libros desparramados por la mesa. Él intentando explicar un concepto de anatomía y haciéndolo todo mal a propósito, solo para verla reír. Y cuando ella reía, Dios, cuando reía, era como si el mundo entero tuviera sentido. Caetano, eres imposible, decía ella, empujándole el hombro levemente. ¿Imposible de resistir?, retrucaba él, inclinándose más cerca. Imposible de tomar en serio, corregía ella, pero sus ojos decían otra cosa. Fin del destello. Caetano tropezó, casi cayendo. El fisioterapeuta lo sostuvo rápido. ¿Está bien, doctor? ¿Quiere parar? Negó con la cabeza, intentando recuperar el equilibrio, físico y mental. Eso había sido un recuerdo, una memoria real, no un sueño. Y la mujer en la memoria era Manuela. A partir de ahí, las memorias empezaron a volver con más frecuencia. A veces eran pequeños detalles. La manera en que tomaba café, siempre con un azúcar más de lo que recomendaba a los pacientes. La forma en que arrugaba la nariz cuando no estaba de acuerdo con algo, pero no quería discutir. El hábito de enrollar un mechón de cabello en el dedo cuando estaba nerviosa. Cosas que no debería saber sobre ella, pero sabía, porque había visto todo eso antes. Muchas veces, íntimamente. Otras memorias eran más intensas. Destello. La guardia de 36 horas que terminó con los dos tirados en el piso de la sala de descanso, demasiado exhaustos para moverse. Ella con la cabeza apoyada en su pecho, los dedos entrelazados. Promete que cuando esto termine vamos a dormir por 3 días seguidos, murmuraba. Prometo, respondía él, besando la coronilla de su cabeza. Destello. La primera vez que le dijo que la amaba, no lo había planeado. Las palabras simplemente salieron, en medio de una discusión tonta sobre qué película ver. Ella se quedó quieta, los ojos abiertos de par en par, y entonces sonrió. Esa sonrisa que iluminaba todo, y dijo, «Yo también te amo, idiota». Destello, la conversación sobre el futuro, la propuesta de la beca en el extranjero. Es solo un año, Manu. Tal vez 2.
Y cuando vuelva, construimos todo lo que soñamos juntos. Ella le sostenía la mano con fuerza. ¿Lo prometes? Lo prometo. Caetano empezó a anotar todo en un cuaderno que pidió que le trajera a enfermería. Cada memoria, cada detalle, intentando armar el rompecabezas. Pero había un agujero negro en medio de la historia. Recordaba haberse ido. Recordaba el aeropuerto, la despedida. Recordaba la promesa. Pero no recordaba qué pasó después. ¿Por qué ya no estaban juntos? ¿Qué había salido mal? Fue Beatriz quien, sin querer, dio la primera pista. Entró a la habitación a buscar a Manuela para una consulta urgente y encontró a Caetano solo, leyendo. «Ah, perdón», dijo. «Pensé que la doctora Manuela estaba aquí. Salió hace unos 10 minutos», respondió Caetano marcando la página. Beatriz iba a salir, pero él la llamó. «Doctora, ¿ya nos conocíamos de antes?» Ella se detuvo, visiblemente incómoda. «¿Por qué preguntas?» «Porque estoy empezando a recordar cosas. Y la doctora Manuela está en varias de esas memorias. Pero ella insiste en que nunca nos vimos antes del accidente». Beatriz se mordió el labio, claramente dividida entre la lealtad a su amiga y la honestidad. «Deberías hablar con ella sobre eso». «Ya lo intenté». Evade el tema. Silencio pesado. «Mira», dijo Beatriz finalmente, con un suspiro, «no es mi historia para contar, pero te voy a dar un consejo. Cuando la memoria vuelva completamente, y va a volver, intenta recordar que las personas cambian, que el dolor cambia a las personas, y que a veces es demasiado tarde para arreglar algunas cosas». Y salió, dejando a Caetano con más preguntas que respuestas. La memoria completa volvió 3 días después. Caetano estaba durmiendo cuando llegó la pesadilla, más real, más nítida que todas las otras. Destello. Él en el aeropuerto internacional, 6 meses después de haberse ido. 6 meses de mensajes cada vez más espaciados, de llamadas canceladas, de promesas postergadas. El celular en la mano, el mensaje ya escrito. «Manu, tenemos que hablar. Conocí a alguien aquí, no fue planeado, no quería que pasara, pero pasó. Y no puedo seguir mintiéndote. Lo siento mucho. Mereces a alguien mejor, alguien que se quede. Perdóname por no ser esa persona». El dedo flotando sobre el botón de enviar. 3 segundos de vacilación. Y entonces, enviar. Destello. Días después. Decenas de llamadas suyas sin atender. Mensajes desesperados que leía y no respondía. Porque era más fácil ser cobarde. Más fácil desaparecer que enfrentar el dolor que causó. Destello. El último audio que ella mandó. La voz entrecortada, quebrada. «Caetano, sé que no vas a responder, pero necesito decir esto. Fuiste todo para mí. Todo. Y le creí a cada promesa que hiciste. Fui una idiota, lo sé. Pero te amé de verdad. Y espero que ella te haga feliz. Porque yo lo fui. Yo fui feliz contigo. Y tú destruiste eso como si no valiera nada. No me busques más. No intentes volver. Se acabó». Caetano despertó gritando. La enfermera entró corriendo, después Beatriz, y por último Manuela. Ella se acercó rápido, profesional, intentando calmarlo. «Caetano, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» Él la miró. Realmente la miró, y lo vio todo. La mujer de la biblioteca. La mujer de las guardias interminables. La mujer que amó. La mujer que destruyó. «Dios mío». La voz salió ronca, quebrada. «Manuela. Recuerdo todo». Vio el momento exacto en que ella entendió. El color desapareció de su rostro. Los ojos se abrieron de par en par. Todo el cuerpo se puso tenso. «Deberías descansar», dijo la voz temblorosa. «Manuela, necesito». «No. Por favor, escúchame». «No». Retrocedió, y por primera vez desde que despertara en ese hospital, vio lágrimas en sus ojos. «No tienes derecho. No después de...». La voz se le murió. El silencio que se instaló era ensordecedor. «Vete», susurró finalmente. «Manu, vete de aquí». El grito resonó por la habitación. Beatriz le tocó el brazo,
intentando calmarla, pero Manuela se zafó. Miró a Caetano una última vez, y había tanto dolor en esa mirada que él lo sintió como un golpe. «Salvé tu vida», dijo, la voz baja pero cortante, «porque es mi trabajo, porque no dejo morir a nadie, ni a quien me destruyó, pero no me pidas nada más. No me pidas que te perdone, no me pidas que olvide, porque no puedo». Y salió. Caetano se quedó ahí, sentado en la cama, con el peso aplastante de la culpa cayendo sobre él como un edificio derrumbándose. Recordaba todo ahora. Y lo peor, se había enamorado de ella de nuevo, de la misma mujer que había destrozado años atrás. Manuela no volvió a la habitación de Caetano. En los 3 días siguientes, fue otro médico quien asumió los cuidados directos. Doctor Enrique, un infectólogo competente, pero que no tenía la experiencia de ella con casos raros. Ella seguía monitoreando de lejos, revisando resultados, ajustando el protocolo por escrito, pero sin aparecer. Caetano preguntó por ella. Varias veces. Las enfermeras evadían el tema. Beatriz evitaba su mirada. Y él entendía. No tenía derecho a pedir nada. No después de lo que hizo. Pero eso no hacía su ausencia menos dolorosa. En la madrugada del 4.º día, todo se derrumbó. Caetano despertó sintiendo que algo estaba mal. No era dolor. Era peor. Era como si todo el cuerpo se estuviera apagando poco a poco, sistema por sistema. Respirar era difícil. El corazón latía irregular. La visión se nublaba. Intentó apretar el botón de llamada, pero los dedos no obedecían. La conciencia se le escapaba. Y lo último que pensó antes de apagarse fue: Manuela. La alarma del monitor cardíaco se disparó a las 3:40 de la mañana. El equipo de guardia llegó corriendo. Caetano estaba en paro respiratorio, los niveles de saturación desplomándose, el cuerpo convulsionando. «¡Sepsis!», gritó la enfermera jefa. La infección se generalizó. El doctor Enrique empezó a dar órdenes rápidas, pero había pánico mal disimulado en su voz. Ese tipo de situación exigía decisiones en segundos, y sabía que no tenía la experiencia necesaria. «Que alguien llame a la doctora Manuela, ahora». Manuela estaba en la sala de descanso cuando sonó el interfono. Sabía que no debería ir. Sabía que se había alejado exactamente para proteger lo que quedaba de su propio corazón. Pero cuando escuchó el código de emergencia, cuando escuchó su nombre, corrió. No pensó, no vaciló, solo corrió. Cuando llegó a la habitación, la escena era de caos controlado. Caetano estaba conectado al respirador artificial, el cuerpo inerte, los monitores mostrando números críticos. «¿Qué pasó?», preguntó, ya acercándose, ya evaluando. El doctor Enrique se hizo a un lado, aliviado. «La infección evolucionó a sepsis en pocas horas. Está resistiendo todo lo que administramos. Los órganos están empezando a fallar». Manuela miró los exámenes que él le entregó, y el corazón se le cayó. Esto era crítico. Mucho peor de lo que imaginaba. Tenía 2 opciones. Seguir el protocolo estándar, que probablemente no funcionaría, o arriesgar un tratamiento experimental que solo había usado una vez, en un paciente que casi murió en el proceso, pero sobrevivió. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Menos de 1 hora hasta falla múltiple de órganos». Cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces miró a Caetano, inconsciente, vulnerable, al borde de la muerte, el hombre que la destruyó. El hombre que todavía amaba. «Preparen la sala de procedimientos», dijo, la voz firme. «Y tráiganme el protocolo K-47. Vamos a intentar la perfusión directa». El doctor Enrique abrió los ojos de par en par. «Manuela, eso es extremadamente arriesgado. Si sale mal, si no hacemos nada, muere con seguridad», interrumpió. «Al menos así hay una oportunidad». Beatriz, que acababa de llegar, le tocó el brazo. «Manu, ¿estás segura? Después de todo...». Manuela miró a su amiga, y había una determinación feroz en sus ojos. No dejó morir a nadie, ni a él. La siguiente hora fue la más larga de la vida de Manuela. Trasladaron a Caetano a la sala de procedimientos.
La técnica era delicada. Insertar un catéter directamente en la arteria femoral y hacer una perfusión concentrada de antibióticos de última generación mezclados con inmunomoduladores. Básicamente forzar su organismo a reaccionar mientras atacaba la infección directamente en el torrente sanguíneo. El riesgo de choque anafiláctico era altísimo, de paro cardíaco también. Un movimiento equivocado, una dosificación imprecisa, y lo perdería. Manuela se puso los guantes, se posicionó al lado de la camilla, y por primera vez en días lo tocó de nuevo. La piel estaba demasiado caliente, febril, pero seguía siendo su piel. No vas a morir, susurró, tan bajo que nadie más oyó. No voy a dejarte. Hizo la primera inserción con precisión quirúrgica. El catéter entró exactamente donde debía. Conectó las vías. Revisó 2, 3 veces. Pueden empezar la infusión. Despacio. La medicación empezó a entrar en su organismo. Y entonces esperaron. 30 segundos. 1 minuto. Los monitores permanecían críticos. 2 minutos. Ninguna mejora. Manuela sintió el pánico intentando subir, pero lo empujó hacia abajo. No podía flaquear ahora. Aumenta 15%. Ordenó. Manuela, si aumentamos muy rápido, haz lo que te estoy diciendo. La tasa aumentó. 3 minutos. 4. Y entonces, finalmente, un cambio. La saturación empezó a subir. Despacio, pero subir. El ritmo cardíaco empezó a estabilizarse. La presión arterial mejoró. Está funcionando, susurró Beatriz casi sin creerlo. Pero Manuela no se relajó. Todavía no. Se quedó ahí, de pie a su lado, monitoreando cada número, cada respiración, cada latido, durante 3 horas seguidas. No se sentó. No salió. No parpadeó más de lo necesario. Porque si le quitaba los ojos de encima un segundo, si bajaba la guardia, no iba a perderlo. No así. Cuando el sol empezó a salir, Caetano estaba estable, todavía crítico, todavía en riesgo, pero vivo. El equipo empezó a turnarse. El doctor Enrique se ofreció a asumir el monitoreo, pero Manuela negó con la cabeza. Me quedo. Manu, necesitas descansar. Me quedo. Repitió, y el tono no dejaba espacio para discusión. Beatriz trajo café. Manuela lo bebió sin sentir el sabor. Las horas pasaron, y ella se quedó, sentada al lado de la cama, observando el sube y baja de su pecho, revisando los monitores obsesivamente, ajustando el goteo, anotando cada mínimo cambio. En algún momento de la tarde, se dio cuenta de que estaba sosteniéndole la mano. No recordaba cuándo había hecho eso, pero lo estaba haciendo. Sus dedos entrelazados con los de él, como si el simple contacto físico pudiera mantenerlo atado a la vida. No puedes morir, Caetano, susurró en la sala vacía. No puedes, porque todavía no. La voz le falló. Cerró los ojos, las lágrimas finalmente corriendo libres. Todavía no he logrado perdonarte. Y si mueres ahora nunca voy a poder. Y eso me va a destruir de nuevo. Así que te quedas, ¿entiendes? Te quedas. Como si la hubiera escuchado, los dedos de él se movieron. Fue sutil, casi imperceptible, pero lo sintió. Manuela abrió los ojos, el corazón disparado. Caetano. Los dedos de él apretaron los suyos, débil, pero intencional. Y entonces, despacio, sus ojos se abrieron. Estaban turbios, confundidos, pero conscientes. La miró. Vio las lágrimas. Vio el agotamiento. Vio la mano de ella en la suya. Y entendió. ¿Te quedaste? La voz salió ronca, apenas audible. Manuela no pudo responder. Solo asintió, las lágrimas cayendo más rápido ahora. Lo siento, susurró. Por todo. Lo siento tanto, Manu. Ella le apretó la mano con más fuerza. Cállate y descansa. Hablamos cuando estés mejor. Pero necesito que sepas. Nunca dejé de... Caetano, para. Interrumpió, la voz quebrada. No me hagas esto ahora. No cuando acabo de salvarte.
Él la miró por un momento más, y había tanto en sus ojos: arrepentimiento, gratitud, amor. Gracias, dijo finalmente, por no rendirte conmigo. Manuela no respondió, porque la verdad era que nunca había logrado rendirse con él, ni cuando debió, ni cuando la destruyó, y definitivamente no ahora, cuando casi muere en sus brazos. Se quedó ahí, sosteniéndole la mano, mientras él volvía a dormirse. Esta vez, un sueño tranquilo, curativo, y por primera vez en años Manuela permitió que la esperanza, pequeña, frágil, aterradora, plantara una semilla en su corazón. Tal vez, solo tal vez, todavía hubiera una oportunidad. La recuperación fue lenta, pero constante. En los días que siguieron a la crisis, Caetano fue ganando fuerzas gradualmente. La infección finalmente cedió al tratamiento agresivo de Manuela. Los órganos volvieron a funcionar normalmente. La fiebre desapareció. Y por primera vez en semanas los médicos empezaron a hablar de alta hospitalaria. Pero entre Caetano y Manuela había un silencio denso, lleno de cosas no dichas, de preguntas sin respuesta, de un pasado que necesitaba ser enfrentado antes de que cualquier futuro fuera posible. Ella volvió a tratarlo, pero mantenía la distancia profesional que había abandonado durante la crisis. Entraba, revisaba los exámenes, ajustaba la medicación, salía. Educada, eficiente, distante. Y Caetano entendía. Él había roto su confianza una vez. Había destrozado su corazón. Y aunque ella le hubiera salvado la vida, aunque él hubiera visto el amor en sus ojos aquella madrugada, eso no borraba años de dolor. No tenía derecho a pedir perdón, pero necesitaba intentarlo. En la víspera del alta médica, Caetano pidió hablar con ella. Manuela vaciló en la puerta de la habitación, como si estuviera considerando negarse, pero entonces entró y cerró la puerta detrás de sí. ¿Necesitas algo?, preguntó manteniendo la distancia segura entre ellos. Necesito que me escuches, dijo, la voz calmada pero firme. Solo 5 minutos. Después, si quieres que desaparezca de tu vida otra vez, desaparezco. Ella cruzó los brazos, la postura defensiva. Tienes 3 minutos. Caetano respiró hondo. Pasé las últimas semanas intentando entender cómo pude hacer lo que hice, cómo pude tirar a la basura lo mejor que me pasó en la vida, y la verdad es que no tengo una buena razón. Era joven, inmaduro, egoísta. Estaba lejos, solo, y cuando alguien apareció ofreciendo consuelo fácil, acepté. Porque era más fácil que enfrentar la nostalgia, más fácil que lidiar con la distancia. Manuela no dijo nada, pero él vio el dolor cruzar su rostro. Pero la peor parte no fue haberte traicionado, continuó, la voz quebrándose. Fue la cobardía después. Fue desaparecer. Fue no tener el coraje de enfrentarte, de escuchar lo que te había hecho. Fue más fácil borrarte de mi vida que cargar con la culpa. Se detuvo, intentando controlar la emoción. Y viví con eso, Manu. Viví sabiendo que había destruido a la única persona que me amó de verdad. Terminé con la mujer de allá meses después, porque sabía que nunca iba a hacer lo que tenía contigo. Construí una carrera brillante, pero volvía a casa vacío todas las noches. Porque tenías razón. Destruí lo mejor que tenía como si no valiera nada. Y valía. Valía todo. Las lágrimas empezaron a caer, y no intentó esconderlas. Cuando desperté en ese hospital y te vi, incluso sin recordar quién eras, alguna parte de mí lo sabía. Sabía que eras importante, que eras esencial. Y cuando la memoria volvió, cuando recordé todo lo que hice, negó con la cabeza. Quería morirme, Manu. Quería que esa infección me llevara, porque no merecía estar aquí. No merecía ser salvado. Y definitivamente no merecía ser salvado por ti. Manuela limpió una lágrima que escapó, pero todavía no dijo nada. Pero me salvaste, continuó. Tú, que tenías todo el derecho de dejar que otro médico me cuidara. Tú, a quien lastimé más de lo que nadie debería ser lastimado. Te quedaste. Luchaste por mí.
Y pasé todos estos días intentando entender por qué. La miró a los ojos entonces, vulnerable, completamente expuesto. Y la única conclusión a la que llegué es que eres una persona infinitamente mejor que yo, que tienes un corazón que nunca voy a merecer, y que aunque nunca me perdones, aunque me mandes lejos ahora, y nunca más te vea, necesito que sepas, te amo, todavía, de nuevo, siempre. El silencio que siguió era pesado como plomo. Manuela se quedó quieta, los brazos todavía cruzados, las lágrimas corriendo libremente ahora. No tienes derecho a decirme eso, dijo finalmente, la voz temblorosa. No tienes derecho a volver a mi vida, hacerme salvarte, y después decir que me amas. Lo sé. Me destruiste, Caetano. La voz salió más alta ahora, años de dolor derramándose. Prometiste que ibas a volver. Prometiste que íbamos a construir una vida juntos. Y yo te creí. Fui lo suficientemente idiota como para creer. Y entonces simplemente desapareciste, como si yo no valiera ni una conversación, ni una explicación decente. Lo sé, repitió, la voz quebrada. Pasé años intentando recomponerme, continuó, ahora sin poder parar. Años intentando entender que hice mal, por qué no fui suficiente. Me fui a África porque ya no podía quedarme aquí, en esta ciudad, donde todo me recordaba a ti. Construí una carrera, salvé vidas, fingí que estaba bien, pero no lo estaba, porque una parte de mí nunca logró superar lo que hiciste. Se limpió el rostro con el dorso de la mano, irritada con sus propias lágrimas, y ahora apareces de nuevo, sin memoria, y yo tuve que cuidarte como si nada hubiera pasado. Tuve que sostener tu mano cuando estabas muriendo y fingir que era solo trabajo. Pero no lo era. Nunca lo fue. Y tú lo sabes. Lo sé, dijo Caetano por tercera vez. Manuela finalmente lo miró directamente. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás pidiendo que sienta de nuevo? ¿Que me abra de nuevo? ¿Que arriesgue de nuevo? Porque no puedo estar sin ti, dijo simplemente. No otra vez. Te perdí una vez por pura estupidez, y pasé años pagándolo, y sé que no tengo derecho a pedir una segunda oportunidad. Sé que tienes todas las razones del mundo para mandarme lejos, pero necesitaba intentarlo, porque si no lo intento, voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndome. Otra vez. Se levantó de la cama con esfuerzo, todavía débil, pero determinado. No te estoy pidiendo que me perdones ahora. No te estoy pidiendo que olvides. Solo te estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad de probar que cambié, que aprendí, que nunca más voy a ser el cobarde que te abandonó. Manuela negó con la cabeza, más lágrimas cayendo. No sé si puedo volver a confiar en ti, Caetano. Lo sé, dijo suavemente. Y voy a pasar el tiempo que sea necesario probando que puedes, si me dejas. Ella se quedó ahí, dividida entre el amor que nunca murió completamente y el miedo de salir lastimada de nuevo. ¿Y si me destruyes otra vez? Susurró. Entonces puedes dejarme morir la próxima vez que aparezca en tu hospital. Intentó una sonrisa triste. Pero te juro, Manu, por todo lo que soy, por todo lo que quiero ser, eso no va a pasar, porque prefiero morir antes que lastimarte de nuevo. Manuela cerró los ojos. Y entonces, despacio, caminó hasta él. Caetano contuvo la respiración. Ella se detuvo justo frente a él, tan cerca que podía sentir su perfume, ver cada lágrima que corría. Y te doy esta oportunidad, dijo, la voz baja pero firme. ¿Y lo arruinas todo de nuevo? No voy a arruinarlo. Déjame terminar, lo interrumpió. Si lo arruinas, no hay vuelta atrás, no hay tercera oportunidad. Se acabó. Para siempre, ¿entiendes? Él asintió serio. Entiendo. Ella lo estudió por un momento más largo. Y entonces, sorprendiéndolos a ambos, puso la mano en su rostro. El toque era vacilante, pero real. Esta vez, Caetano, susurró, si es para quedarte, que sea para siempre. Él cubrió la mano de ella con la suya, los ojos cerrándose con el alivio abrumador. Para siempre, prometió. Lo juro,
Y cuando ella lo besó, despacio, cuidadoso, lleno de miedo y esperanza al mismo tiempo, fue como si todas las piezas rotas finalmente encontraran sus lugares de nuevo. No estaba curado, no estaba perfecto, pero era un comienzo, un nuevo comienzo, y esta vez no iba a desperdiciarlo. 3 meses después, Manuela estaba saliendo del hospital al final de una guardia agotadora, cuando vio a Caetano apoyado en su auto, sosteniendo 2 tazas de café y sonriendo de esa manera que todavía hacía que el corazón se le acelerara. «Vine a buscarte», dijo extendiéndole una de las tazas. «No tenías que hacerlo. Lo sé, pero quise». Ella aceptó el café y le devolvió la sonrisa. Una sonrisa genuina, sin miedo, sin dolor. Él la atrajo hacia sí, envolviéndola en sus brazos. ¿Cómo estuvo la guardia? Cansadora. Salvé 3 vidas hoy. Mi heroína. Besó la coronilla de su cabeza. Ella se acurrucó contra su pecho, sintiendo el latido del corazón firme, constante. El mismo corazón que ella había salvado. El mismo corazón que ahora latía por ella de nuevo. ¿Caetano? Gracias. ¿Por qué? Por volver, por quedarte, por no rendirte con nosotros. Él apretó el abrazo. Gracias a ti. Por darme una segunda oportunidad. Por salvarme. En todos los sentidos. Ella miró hacia arriba, encontrando sus ojos. ¿Para siempre? Él sonrió. Para siempre. Y esta vez, ella le creyó. Al final, Caetano no fue salvado solo por la medicina. Fue salvado por el perdón. Ese tipo más difícil, el que exige coraje para dar y humildad para recibir. Manuela no solo curó su cuerpo. Le dio algo que no merecía, pero que ella eligió ofrecer. Una nueva oportunidad. Y tal vez eso es lo que todos necesitamos en algún momento. Alguien que nos vea en nuestro peor momento, que cargue las cicatrices que causamos, y aún así, decida creer que podemos ser mejores. Porque a veces, la sanación más profunda no ocurre en el hospital. Ocurre en el corazón. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que alguien comenzara de nuevo contigo? ¿O que tú comenzaste de nuevo con alguien? Si esta historia tocó alguna parte de ti, deja tu like. Nos ayuda a alcanzar a quien también necesita escuchar historias así. Suscríbete al canal para más relatos que hablan del corazón humano. Y en los comentarios cuéntanos, ¿desde dónde estás escuchando este mensaje? Tu apoyo, tu presencia, es lo que mantiene estas historias vivas y las hace llegar a corazones que necesitan esperanza.